¿Sabías que una sorprendente cantidad de objetos que utilizas a diario se deben a accidentes? Déjame explicarte a qué me refiero. En este episodio descubrimos cómo un químico suizo inventó sin querer a los hippies. Empezó a pensar que se había vuelto completamente loco, y no me extraña. Cómo un intento de ayudar a los algodoneros dio lugar al sándwich favorito de Estados Unidos. Es difícil imaginar el mundo sin él. Y cómo un experimento fallido ayudó a alimentar al mundo, aunque por poco lo lleva a la ruina. Ciencia y azar, inventos que cambiaron el mundo. Enciéndete, sintoniza, abandona. 14 de agosto de 1969, la década que había sacudido a Estados Unidos llegaba a su fin. Por los derechos raciales, por los de las mujeres, por los de los homosexuales, contra la guerra de Vietnam, miles de jóvenes salían a la calle dispuestos a pelear por sus derechos. La contracultura se alzaba como una ola y en su cresta surgió un festival de música sin precedentes. Woodstock. Era la banda sonora de una revolución cultural que se expandía por Estados Unidos y más allá. Y una sustancia psicodélica lo impulsaba todo. Dietilamida del ácido lisérgico, conocida como LSD. Se le conoce por muchos nombres: ácido, trippy, micropunto, volcán, sacante. Esta sustancia es muy potente. No lo sé por experiencia, claro. La experiencia con el LSD es una experiencia religiosa. El efecto del LSD es un éxtasis religioso. Estaba cambiando el mundo. Y alterando las mentes. Y esta historia alucinante nos lleva a un viaje psicodélico en bici desde la locura medieval, pasando por la guerra química hasta la explosión de la contracultura. Parece que va a ser todo un viaje. Nuestro inesperado héroe es Albert Hofmann, nacido en Suiza, que tuvo una infancia idílica marcada por el chocolate, la fondue y el canto tirolés. Se graduó en la Universidad de Zúrich en 1929 con un doctorado en química médica y consiguió trabajo en los laboratorios Sandoz de Basilea. Era un tipo normal, al que se le encargó estudiar un hongo muy poco normal, el cornezuelo. El cornezuelo es un hongo que crece en los cultivos de centeno. Su nombre científico es Claviceps purpurea. Sus cuerpos fructíferos emergen como unas protuberancias largas y oscuras de la espiga del centeno. Es extremadamente venenoso. Uno de sus efectos tóxicos es una forma de gangrena llamada fuego de San Antonio. La gente describía una sensación de ardor terrible en las extremidades y la falta de riego sanguíneo acababa haciendo que, básicamente, se les cayeran las manos y los pies. También provocaba convulsiones, ataques epilépticos y alucinaciones intensas. Imagínate que estás comiendo un bocata de pan de centeno o una tostada de aguacate y... ¡qué rica está! Y de repente te encuentras en el suelo, retorciéndote, con los brazos cayéndose y convulsionando de dolor. La gente pensaba que se les estaban carbonizando las extremidades, lo cual es tremendo que te pase solo por comer pan. En el siglo X hubo un brote de la enfermedad que se cobró unas 40.000 vidas en el sur de Francia. Así que os podéis imaginar lo aterrorizada que debía de estar la gente. El fuego de San Antonio azotó Europa durante siglos. Pero con el tiempo los médicos descubrieron que el cornezuelo tenía sus usos médicos. En el siglo XVI se observó que las cerdas que comían cornezuelo se ponían de parto, así que las matronas pensaron que si una mujer no acababa de parir bastaba con darle un poco del hongo. La historia de cómo el cornezuelo pasó de ser visto como un veneno a convertirse en algo con un montón de posibles soluciones para distintos problemas es muy interesante. Volvamos a Albert Hofmann y a los científicos de Sandoz, que en 1918 lograron aislar un compuesto llamado ergotamina. Sandoz comercializó la ergotamina para tratar las hemorragias posparto y las migrañas. Pero Albert aún no había terminado. Hofmann quiso seguir trabajando con el cornezuelo para identificar más moléculas útiles. Se centró en el ácido lisérgico, una de las sustancias químicas del cornezuelo. Hofmann analizó su estructura química y se dio cuenta de que al añadirle un grupo químico específico, podía crear una molécula con una estructura muy parecida a la de un fármaco, usado como estimulante circulatorio y respiratorio.
En 1938 produjo este derivado análogo. Era el 25º compuesto de la serie, el ácido lisérgico dietilamida, abreviado como LSD-25. Hoffman probó el LSD-25 en un grupo de ratas, pero era menos eficaz que los estimulantes respiratorios existentes. Aquello parecía un fracaso. La prueba mencionaba que las ratas se habían mostrado inquietas durante el ensayo, pero nada más. El fármaco se consideró inútil y se archivó. 16 de abril de 1943. La Segunda Guerra Mundial hacía estragos en toda Europa, menos en la neutralísima Suiza, donde Hoffman seguía trabajando con el ácido lisérgico. Hoffman no se quitaba de la cabeza el LSD-25. Intuía que tenía un potencial mayor y que valía la pena revisarlo. Hoffman preparó otra muestra de LSD-25. Estaba en los últimos pasos del proceso cuando empezó a sentirse un poco raro. Empezó a notarse inquieto y como mareado. Dijo que la imaginación se le disparó y que vio pasar un torrente ininterrumpido de imágenes fantásticas de formas increíbles y un juego de colores como de caleidoscopio. Hoffman básicamente tuvo el primer viaje de LSD del mundo. ¿Y qué haces si accidentalmente absorbes una sustancia química que te hace alucinar? Bueno, si eres Hoffman, la vuelves a tomar. Por amor a la ciencia, ¿se entiende? Hoffman calculó que una dosis de 1/4 de miligramo debería ser segura. 1 miligramo equivale a 1 milésima de gramo, es decir, una fracción minúscula de un grano de sal. 40 minutos más tarde, Hoffman empezó a registrar sus primeras observaciones. Hoffman anotó en su cuaderno que experimentó distorsiones visuales, síntomas de parálisis y ganas de reír. Le costó muchísimo escribir las últimas palabras. Le dijo a su asistente, me voy a casa, ya no puedo con esto. Pues bien, lo normal hubiera sido que su asistente lo llevara de vuelta a casa en coche, pero no lo hizo. En lugar de eso, intentó volver a casa en bicicleta. Así que Hoffman se fue en bicicleta y el mundo a su alrededor empezó a distorsionarse como un espejo curvo. Tenía la sensación de que no se estaba moviendo, pero su asistente dijo que iban a toda velocidad. Y consiguió llegar hasta su cama, donde se fue sumergiendo cada vez más en su propia cabeza. Parece una locura, pero los objetos más comunes, como los muebles, se transformaron en criaturas grotescas. Su vecina se acercó para ver cómo se encontraba y él la vio convertida en una bruja malvada con una máscara de colores. Parece que Hoffman tuvo lo que hoy llamaríamos un mal viaje. Empezó a creer de verdad que se había vuelto completamente loco, y no es de extrañar. Al final las alucinaciones se le pasaron y Hoffman se sintió mejor que nunca. Lo más extraño es que Hoffman no experimentó ningún tipo de bajón o resaca, e incluso dijo que empezó a ver el mundo con mayor claridad. Hoffman no tenía ninguna duda. El LSD era una potente droga psicoactiva, y sus aplicaciones en neurología y psiquiatría podrían causar un gran impacto. Antes de poder hacer nada más, realizaron pruebas en una variedad de animales. Para provocar cambios apreciables, tuvieron que administrar dosis bastante altas. Y los ratones se acicalaban distinto, los gatos se quedaban absortos y hasta se asustaban de los ratones. Y un grupo de chimpancés se descontroló porque el sujeto de prueba dejó de respetar la jerarquía social. Hoffman y su equipo aprobaron el LSD para ensayos en humanos y comenzaron a distribuir la droga a los médicos para que realizaran más pruebas. Hoffman estaba convencido de que podría ayudar con los trastornos psicológicos, así que animó a los psiquiatras a que probaran LSD ellos mismos, porque pensó que podría abrir una ventana a la mente de alguien con psicosis. Las noticias sobre las propiedades transformadoras del LSD no tardaron en difundirse y acabó llegando hasta el gobierno de Estados Unidos. El ejército estadounidense quería saber si el LSD podría usarse como arma. Empezaron administrándolo a soldados rasos. 2 horas después, con el pelotón bajo los efectos del LSD, la escena era caótica. Se les ordenó abandonar el campo, pero se negaron a hacerlo. Entonces la CIA entró en escena. ¿Espías y todo?
Nosotros los llamamos agentes. Y vieron en el LSD una sustancia con potencial para controlar la mente. Y empezaron a realizar experimentos bajo el nombre en clave MK-Ultra. Desde 1953, el MK-Ultra se llevó a cabo en secreto, combinando estudios académicos financiados por la CIA con prácticas más que cuestionables. Administraban la droga a personas desprevenidas en la calle y supervisaban los resultados. La CIA básicamente empezó a administrar LSD a personal médico, presos y a quien hiciera falta para averiguar si tenía propiedades de control mental. San Francisco, la ciudad cosmopolita. Una ciudad repleta de maravillas. En un hospital psiquiátrico de California, un joven escritor llamado Ken Kesey se ofreció como voluntario para participar en un proyecto MK-Ultra. Aquella experiencia le marcó profundamente. Ken Kesey estaba decidido a dar a conocer el LSD y sus propiedades para alterar la mente. Contrató a los Grateful Dead para los Acid Test, una serie de fiestas en las que sonaba música psicodélica y repartían LSD como si fueran caramelos. Casi al mismo tiempo, Timothy Leary, un psicólogo de Harvard, empezó a investigar también las drogas psicodélicas. El profesor Leary estaba realizando experimentos controvertidos con otro psicodélico derivado de un hongo, la psilocibina. A la Universidad de Harvard no le hizo mucha gracia descubrir que el profesor Leary también consumía esas drogas y las estaba administrando a los estudiantes fuera de los experimentos. Leary fue expulsado de Harvard en 1963, pero eso no le impidió continuar con sus experimentos. Al contrario, empezó a hablar cada vez más abiertamente sobre los beneficios de esas drogas. Ahora, nos guste o no, estamos en la era psicoquímica. Y hoy se le recuerda por la frase que acuñó, que se convirtió en una especie de lema de los años 60. Enciéndete, sintoniza, abandona. La CIA, sin proponérselo, contribuyó a transformar el LSD de una curiosidad de laboratorio en el epicentro de la contracultura. Esta es la generación de la hora. Se sienten desencantados con el mundo que les rodea, aunque en su mayoría estén al margen de la sociedad americana. Muchas bandas emblemáticas han admitido haber consumido LSD, entre ellas Pink Floyd, los Rolling Stones y, por supuesto, el legendario y difunto Jimi Hendrix, lo que ensanchó muchísimo sus horizontes musicales. Paul, ¿cuántas veces has tomado LSD? Unas 4 veces. ¿No crees que es un asunto que deberías haber mantenido en privado? Estoy dispuesto a que quede como algo personal, si tú también lo estás. Si no me preguntas nada, yo no diré nada. El LSD se propagó como una ola por la sociedad estadounidense en un momento decisivo de su historia. Crecía el descontento por la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles ganaba fuerza y la gente empezaba a darse cuenta de lo que realmente les importaba. Parecía que más bien estaba deslavando el cerebro de la gente de los mensajes oficiales. Del mismo modo que el cornezuelo inducía el parto, el LSD precipitó el nacimiento de la contracultura. Era un movimiento antisistema y, como era de esperar, al gobierno no le hizo mucha gracia. Debemos librar lo que yo llamaría una guerra total contra el enemigo público número 1 en Estados Unidos, las drogas peligrosas. El gobierno estadounidense pensó que podría utilizar el LSD como arma, pero le salió mal y obviamente querían intentar contenerlo. En 1970, Estados Unidos prohibió por completo el LSD. El gobierno norteamericano logró que las Naciones Unidas adoptaran la misma medida. Fue un duro revés para los científicos porque resultaba imposible obtener LSD con fines de investigación. Esos estudios podían haber iniciado terapias transformadoras, pero acabaron desvaneciéndose. Algunos han recurrido a estas drogas para adentrarse en los túneles inexplorados de la mente. Durante décadas, el LSD quedó relegado al consumo ilegal y a estudios marginales. Pero lo bueno tarde o temprano sale a la luz. En 2016, investigadores del Imperial College de Londres publicaron las primeras imágenes de un cerebro bajo los efectos del LSD. Fue un momento revolucionario. Con tecnología punta, por fin pudimos ver cómo actúa el LSD. En los sujetos de control, toda la actividad se concentraba en la parte trasera del cerebro, cerca de la corteza visual. Pero bajo el LSD, esa actividad se extendía a todo el cerebro.
Cada región se activaba y contribuía a generar esas imágenes tan vívidas y descabelladas. La idea es que el LSD pueda llegar a usarse para tratar problemas psicológicos como la depresión y la ansiedad. No cabe duda de que Hoffman y aquel inesperado viaje con el LSD transformó el mundo de forma trascendental. Y seguro que le alegraría saber que la investigación sobre el LSD continúa. A continuación, veremos cómo un tinte amarillo que fracasó acabó siendo un bombazo. ¡Allá vamos! Literalmente. Y cuando la ciencia más avanzada pasaba por tener el frigorífico lleno de pis. Yo tendría cuidado de no confundir esto con zumo de manzana. Pero antes, tú controlas de frutos secos, ¿verdad? 25 de abril de 1988. Un equipo de 9 esquiadores soviéticos y 4 canadienses se dirigía al Polo Norte. Viajaban de Siberia a Canadá pasando por el Polo Norte, cargando sacos de 50 kilos todo el trayecto. Fue un viaje extremadamente duro. Y hacía frío, mucho frío. En estas expediciones necesitas más del triple de tu ingesta calórica normal. Quemas tanta grasa que necesitas atiborrarte solo para mantenerte caliente. Y con los riesgos que conlleva, hay que estar un poco loco para irse hasta el polo. Es curioso que digas eso, porque resulta que en el Ártico tus mejores amigos son los frutos secos, que lo sepas. Los canadienses se zampaban 85 gramos de crema de cacahuete al día. Decían que estaba muy buena y llena de grasa y energía. Pero para sus homólogos soviéticos era algo completamente nuevo. Al principio los soviéticos desconfiaron bastante de aquella sustancia, pero luego la tomaron con fervor. Vamos, Natasha, todos saben que se toma con mermelada, no con fervor. Lo bueno es que a temperaturas árticas no se pega al paladar. Hace tanto frío que cambia su viscosidad. La crema de cacahuete es un alimento muy apreciado en Estados Unidos que se unta en sándwiches desde California hasta Nueva York. Es difícil imaginar un mundo sin ella. Pero existió un mundo sin ella. La fama de la crema de cacahuete se explica por la insólita historia de un científico legendario, el recetario más extraño del mundo y una gran feria internacional. Espero que haya un profesor chiflado. ¿Hay alguno, verdad? Bueno, más o menos. La historia empezó a finales de la década de 1870. La producción de algodón en el sur se había recuperado hasta alcanzar los niveles anteriores a la guerra, lo cual fue un gran logro. Pero en realidad no era tan buena noticia. La sobreoferta de algodón en el mercado no hizo más que hundir los precios y agravar la presión financiera sobre los agricultores. Y por si fuera poco, el cultivo intensivo de este único producto estaba a punto de causar estragos. El cultivo intensivo de algodón tenía un gran inconveniente. Agotaba los nutrientes de la tierra, obligando a los agricultores a invertir lo poco que tenían en reponerlos. Y además tenían otro problema. Cultivar un solo producto favorecía la aparición de plagas. A principios del siglo XX, el gorgojo del algodón, un escarabajo que se alimenta de algodón, emigró hacia el norte a través de Estados Unidos desde México. Es diminuto, mide menos de 6 milímetros, pero el daño que causa es enorme. Fue devastador para los agricultores del sur y la cosecha de algodón se redujo en un 50%. La producción de algodón estadounidense se estaba viendo muy afectada. Hasta que entró en escena George Washington Carver, un científico agrícola que había ascendido desde lo más bajo. La historia de Carver es increíble. Nació en el condado de Newton, Missouri, hacia el final de la Guerra Civil, hijo de personas esclavizadas en las plantaciones locales. Su padre murió en un accidente agrícola antes de que él naciera. Luego él y su madre fueron secuestrados por unos salteadores. Pero el equipo de rescate solo pudo recuperar al joven George. Carver fue criado por una pareja que alentó su sed de conocimiento. Pero conseguir la educación que deseaba fue una auténtica batalla contra la segregación. George, que había nacido en la esclavitud, se convirtió en el primer estudiante negro de la Universidad Estatal de Iowa.
Ser el único estudiante negro en aquella época debió de ser durísimo, pero el hecho de que no solo lograra salir adelante, sino destacar, habla mucho de su carácter. La determinación y el genio de George brillaron con luz propia y tras obtener su máster en agricultura en 1896, se convirtió en una persona muy solicitada. Carver recibió una propuesta de Booker T. Washington, un educador afroamericano que había creado una nueva escuela agrícola en el Instituto Tuskegee de Alabama y deseaba que la gestionaran académicos negros. Carver no dejó pasar la oportunidad. ¿Os acordáis de esos aparceros del algodón acosados por las plagas y una tierra degradada? Pues su idea fue usar las 4 hectáreas de terreno en Tuskegee para intentar resolver esos problemas. En aquella época los fertilizantes eran demasiado caros y Carver quería encontrar una forma más rentable de mejorar la tierra. Así que investigó la rotación de cultivos, o sea, alternar un cultivo que agota la tierra, como el algodón, por una legumbre que la enriquezca como guisantes o judías. Las legumbres son plantas que fijan el nitrógeno, que lo añaden a la tierra, y el nitrógeno es un nutriente básico para que crezcan las plantas y por tanto también el algodón. Carver se propuso encontrar la legumbre ideal para enriquecer la tierra con nitrógeno. Las judías tienen menos de 100 nódulos fijadores de nitrógeno en sus raíces. La soja llega a tener cientos, pero hay una planta que produce más de 1000. El cacahuete. Puede aportar cientos de kilos de nitrógeno por hectárea de tierra en cada temporada. Pero los cacahuetes son frutos secos, no legumbres, ¿verdad? Pues no. Los cacahuetes tienen más de guisante que de fruto seco. Aunque parezca y sepa a fruto seco, es una legumbre. Y lo más curioso es que sus vainas crecen bajo tierra. ¿Los cacahuetes crecen bajo tierra? Sí, claro que sí. De hecho, también son conocidos como nueces de tierra. Carver demostró que, al alternar cacahuetes y algodón, no solo mejoraba la salud de la tierra, sino que además aumentaba la producción total de algodón. Para darlo a conocer, se lanzó de gira en un carro equipado con todas las comodidades de la época, suministros agrícolas, material para sus charlas y cosas por el estilo. Aquella escuela itinerante fue clave para romper con el ciclo continuo de cultivo de algodón y mostrar a los agricultores que había otra forma de mejorar la tierra. Pero el éxito alcanzado por Carver y su carro puso de manifiesto una clara deficiencia. El cultivo del cacahuete mejoraba la salud de la tierra, pero los agricultores no sabían qué hacer con todos los cacahuetes cultivados. Parece que el cultivo en sí mismo no daba ni para cacahuetes. En términos económicos, la oferta superaba a la demanda. La gente no los veía como un producto atractivo para comprar. El resultado fueron graneros llenos de cacahuetes enmohecidos y agricultores frustrados. Carver hizo lo que mejor sabía hacer, entregarse de lleno al problema. Así que Carver se puso manos a la obra en su laboratorio, buscando distintas formas de comercializar el cacahuete. Y no se le ocurrieron 1, ni 2, ni 3 productos, sino que se le ocurrieron más de 300. La lista era variada y larga. Café de cacahuete, pollo falso, queso, tutti frutti, espuma de afeitar, grasa para ejes, papel, pegamento... Era interminable. En 1916 publicó un boletín para agricultores titulado «Cómo cultivar el cacahuete y 105 formas de prepararlo para el consumo humano». El momento no pudo ser más oportuno y ayudó a consolidar al humilde cacahuete como un cultivo rentable. Para 1917 los agricultores ya habían producido más de 1 millón de sacos de cacahuetes, obteniendo más de 5 millones de dólares, que en dinero actual equivaldrían a más de 100 millones. Propuso salvar el algodón, pero en el intento creó sin querer toda una nueva industria agrícola en el sur. Y el cacahuete llegó para quedarse, aunque hubo algo en lo que Carver no pensó. La crema de cacahuete. Damas y caballeros, pasen y vean. Es la Exposición Universal de San Luis de 1904 con los productos e innovaciones más sorprendentes de todo el mundo. Era la exposición universal más grande de su tiempo, todo un espectáculo. La mayoría de la gente del campo nunca había estado en una ciudad tan bulliciosa como San Luis y mucho menos había visto tantas culturas distintas.
La comida fue protagonista en la feria. Allí se dieron a conocer el cucurucho de helado, las hamburguesas y la bebida Dr. Pepper. Y en medio de todo aquello estaba C.H. Summer, con su propio puesto de crema de cacahuete. Decir que fue popular es quedarse corto. Logró unas ganancias de $705,11, que hoy serían más de $20.000. Hoy en día 13 estados producen casi 3 millones de toneladas de cacahuetes al año. Y más del 50% de esa cosecha se convierte en crema de cacahuete. Es tan popular en Estados Unidos que cada persona consume de media unos 3 kilos al año. ¿Y por qué tanta? Por el sándwich de crema de cacahuete y mermelada. En la Segunda Guerra Mundial, la crema de cacahuete y la mermelada de uva formaban parte de las raciones del ejército. Y enseguida descubrieron que al combinarlas con pan de molde, se creaba un manjar divino. Al acabar la guerra, los soldados trajeron consigo ese nuevo descubrimiento y las ventas de crema de cacahuete se dispararon. Si te gustan los cacahuetes, te gustará Skippy. Crema de cacahuete Skippy. Hoy en día el estadounidense medio come unos 1.500 sándwiches de crema de cacahuete y mermelada antes de graduarse en el instituto. Sí, eso me cuadra. Pero la crema de cacahuete es más que un simple tentempié para estudiantes hambrientos. En 2004, los médicos probaron un nuevo alimento terapéutico a base de crema de cacahuete en Níger. Un tercio de los niños con malnutrición se estaban muriendo, pero después de comer la pasta, la tasa de mortalidad se redujo al 5%. Hoy en día se utilizan científicos más importantes de su época. Para Luther King, Carver fue un ejemplo increíble, alguien que supo abrirse camino pese a las condiciones paralizantes en las que nació. Carver recibió muchos honores. El presidente Roosevelt lo reconoció con un monumento nacional, algo inédito para un afroamericano, y fue incluido en el Salón de la Fama de los Inventores y en el de los Héroes del Departamento de Agricultura. Hoy es un auténtico icono estadounidense. A continuación, veremos qué sucede cuando la inestabilidad mental se cruza con la falta de escrúpulos. Los conejillos estiraban la pata. Pero primero, una locura de las que no tienen cura. 1 de marzo de 1954, una isla paradisíaca en medio del Pacífico. 0 segundos y se produjo la increíble explosión. La bomba de hidrógeno Castle Bravo destruyó el atolón Bikini. La onda expansiva rugió a la vista sobre el océano y alcanzó a la cámara del barco, situada a kilómetros de la zona cero. Es hipnótico, ¿verdad? Una demostración de poder increíble. Y es la radiación la que prende fuego a los árboles, solo la radiación. En menos de un segundo se formó una bola de fuego de más de 6 kilómetros de ancho. La nube en forma de hongo alcanzó los 40.000 metros de altura, rozando el borde de la atmósfera terrestre. Es la bomba más grande que Estados Unidos ha detonado jamás. 1000 veces más potente que la que explotó en Hiroshima. La detonación de la bomba de hidrógeno de 1954 es otro lúgubre recordatorio del horror que podría traer una guerra atómica. Pasará mucho tiempo antes de que la zona de ensayo vuelva a considerarse segura para la vida. La Tierra ha recibido su aviso. En el corazón de aquellas megabombas había un detonador que usaba un explosivo convencional creado por accidente hace más de 150 años, el trinitrotolueno. También conocido como TNT. Para descubrir cómo llegó el TNT al arma más poderosa del mundo, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1863. En el centro de Alemania estaba la Universidad de Göttingen, un referente científico en un país célebre por su química orgánica. Gran parte de la atención se centraba en el alquitrán de hulla, un viscoso subproducto de la fabricación de un combustible llamado coque. Era una mezcla de moléculas orgánicas, y los químicos alemanes eran expertos en utilizarlas para producir tintes sintéticos.
Julius Wilbrand, un joven químico, buscaba un tinte cuando decidió mezclar tolueno, un componente del alquitrán de hulla, con ácido sulfúrico y nítrico. Dejó la mezcla burbujeando y luego purificó con cuidado el producto, obteniendo unos cristales amarillos. Parecía que Wilbrand había creado otro tinte sintético. Al final no era tan buen tinte, perdía color con el tiempo, así que lo dejó en una estantería del laboratorio y poco más sabemos de Wilbrand después. Por lo que parece acabó siendo profesor de química. Lo que él no sabía es que tenía mucha más fuerza de la que parecía. Wilbrand no tenía ni idea de que acababa de sintetizar lo que se convertiría en uno de los explosivos de mayor producción de la historia, el trinitrotolueno. 30 años después, las tensiones políticas estaban llegando a un punto crítico en toda Europa. El imperio alemán llevaba décadas consolidándose y quería hacerse un hueco en la escena internacional. Para ello, una de sus prioridades era aumentar su fuerza naval, especialmente contra Gran Bretaña. La excelencia de Alemania en química orgánica le daba ventaja en el desarrollo de nuevos explosivos. En esa época se inventaron alrededor de 2 docenas de nuevos explosivos. Fue una era magnífica para hacer explotar cosas. El segundo héroe de nuestra historia es Karl Heusamann. Era un líder en la industria alemana de tintes sintéticos y acababa de ser invitado por el Ministerio de Guerra prusiano para trabajar como químico asesor en los molinos reales de energía en Hanau. Heusamann conocía esa solución amarilla llamada TNT. Sabía que como tinte no valía gran cosa, pero también sabía que su estructura tenía una elevada proporción de nitrógeno, algo muy ventajoso en el campo de los explosivos. Y Heusamann sabía que se utilizaba una sustancia similar llamada ácido pícrico en los proyectiles de artillería, pero tenía un gran inconveniente. El problema del ácido pícrico es que tiende a reaccionar con los metales y entonces puede explotar de forma espontánea. Heusamann debió pensar que el TNT podía tener potencial explosivo, pero que de entrada era más estable. A ver, Wilbrand no había volado por los aires, ¿verdad? Así que Heusamann quiso saber si metiendo una carga detonante en el TNT bastaría para hacerlo estallar. ¡Está levantando el émbolo! ¡Allá va! Los resultados fueron impresionantes. La explosión fue enorme, con una onda expansiva que viajaba a unos 24.000 km/h, una velocidad supersónica. La química del TNT es el secreto de su poder explosivo. Cuando se detona el TNT, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno del compuesto reaccionan muy rápidamente, produciendo enormes cantidades de gases. El volumen total de los gases producidos es 1000 veces mayor que el del material inicial, por lo que se produce una enorme explosión. Los alemanes empezaron a darse cuenta de que el TNT podía ser la sustancia milagrosa que estaban buscando. Luego, en 1914, las tensiones en Europa estallaron. Era una guerra total como el mundo no había visto jamás. La Primera Guerra Mundial cambió las reglas de la guerra, introdujo la guerra moderna. Hasta ese momento se recurría a las cargas de caballería y a la metralla que barría a la infantería atacante. Ahora los soldados cavaban trincheras y la pregunta era cuántos obuses hacían falta para bombardearlas hasta someterlas. Bueno, Tony, pues resulta que la respuesta es... muchos. Los dos bandos de la Primera Guerra Mundial tuvieron que aumentar la producción de TNT. Pero Gran Bretaña no podía conseguir tolueno suficiente para fabricar el TNT que necesitaba. 600.000 toneladas de carbón solo producen 720 de tolueno. Es como el 0,1%, una cantidad muy pequeña. Alemania se encontraba en una situación aún peor. Aunque controlaba enormes reservas de carbón, Alemania dependía de las importaciones para la parte de la N en TNT. Lo que necesitaba era amoníaco para fabricar el ácido nítrico. Con la Marina Real controlando los mares, no podía acceder a esa materia prima. Pero los inteligentes químicos alemanes encontraron una solución.
un científico alemán en un laboratorio de Karlsruhe ideó un sistema de catalizadores y dispositivos de alta presión capaz de producir amoníaco gota a gota a partir del aire. Fritz Haber descubrió cómo convertir el nitrógeno del aire en amoníaco. Toda una genialidad, ya que el aire es un 80% nitrógeno. Haber había descubierto el proceso, pero le faltaban los medios de producción. En un simple laboratorio nunca habría logrado el volumen necesario de amoníaco. Pero entonces apareció Carl Bosch, un ingeniero químico. En 1918 juntos lograron escalar el proceso hasta alcanzar las 650 toneladas diarias de amoníaco. Aquel amoníaco se volcó en los proyectiles de artillería alemanes, pero al final no fue suficiente. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue la gota que colmó el vaso para el Imperio alemán y sus aliados. Todo se vino abajo, el Kaiser se rindió y Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos ganaron la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial el TNT ya se usaba en la mayoría de los explosivos. Y esa guerra también acabó debido al TNT. Fue al detonar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero antes de culpar a Wilbrand, Huysman, Haber y Bosch por el sufrimiento que causaron sus descubrimientos, hay que decir que la historia no termina ahí. Porque el empeño en fabricar TNT en masa abrió la puerta a una de las mayores revoluciones, una solución química contra el agotamiento de los suelos que sufrían los algodoneros antes del cacahuete. ¿Os acordáis del proceso Haber-Bosch que se utilizaba para fabricar amoníaco? Pues ha contribuido a la producción a gran escala de fertilizantes. Producimos 160 millones de toneladas de amoníaco al año. Más amoníaco significa más fertilizantes, y más fertilizantes significa que se pueden cultivar más cosechas, lo que sustenta a una población humana en constante crecimiento. La mitad de los alimentos del mundo dependen de los fertilizantes de amoníaco para su cultivo. El proceso Haber-Bosch es tan fundamental para la producción de alimentos que se calcula que el 50% del nitrógeno de cada cuerpo humano proviene de los fertilizantes. Desde que se implantó el proceso Haber-Bosch, la población mundial ha crecido con rapidez hasta llegar a los 7.500 millones actuales y sigue aumentando. Paradójicamente, aquel explosivo creado por accidente para destruir vidas a gran escala acabó siendo la clave para alimentar a una humanidad cada vez más numerosa. Nada mal para un tinte de poca monta. Era 1942, 3 años antes de que la bomba atómica pusiera fin de forma brutal a la guerra más mortífera de la historia. En un campo de prisioneros japonés se encontraba internado un médico que estaba a punto de dar con un tratamiento para la salud mental que cambiaría la vida de millones. El litio. Todo empezó en Singapur. La caída de Singapur en la Segunda Guerra Mundial supuso un duro golpe para los aliados. 15.000 soldados australianos fueron capturados por los japoneses y recluidos en el campo de Changi. Entre los prisioneros se encontraba el mayor John Cade. Cade era hijo de un psiquiatra y se crió en el entorno de sanatorios mentales. Acabó siguiendo los pasos de su padre y se convirtió él mismo en psiquiatra. Así que no es de sorprender que cuando fue capturado lo pusieran al frente de la sección de psiquiatría del Hospital del Campo. Se dio cuenta de la relación entre la falta de vitaminas B y la aparición del beriberi, una enfermedad que afecta tanto al corazón como al funcionamiento del cerebro. Y por primera vez sospechó que las enfermedades mentales, con las que había convivido toda su vida, podían tener también un origen químico. Durante siglos, la salud mental ha sido una de las facetas más incomprendidas de la condición humana. A lo largo de toda la historia, la gente ha sufrido enfermedades mentales, pero en el pasado se resumían en un simple diagnóstico: locura o demencia. En situaciones extremas, los problemas de salud mental solían atribuirse a posesiones demoníacas y a los afectados se les practicaba un exorcismo. Y si lo del exorcismo te suena mal, espera a ver qué otras alternativas había.
Los arqueólogos han hallado cráneos con agujeros practicados en ellos, una técnica conocida como trepanación, que, según se piensa, los antiguos utilizaban para liberar del cerebro a los malos espíritus. En el siglo XX, la técnica de perforar un agujero en la cabeza se modernizó. ¿Qué te parecería que te clavaran un palo en el cerebro? Ya fuera para la depresión, el TOC o la esquizofrenia, la lobotomía se utilizaba como tratamiento para todas esas afecciones. Se practica un orificio en la sutura coronal mediante sucesivas perforaciones. Básicamente se trataba de entrar en la cabeza y cortar conexiones en el cerebro. En unos pocos casos parecía funcionar, pero en muchos otros dejaba a las personas en un estado de estupor y a veces completamente incapaces de valerse por sí mismas. Esta y otras prácticas éticamente cuestionables como la terapia de electrochoque o el internamiento permanente reflejaba lo limitado de la investigación en salud mental. Pero todo eso estaba a punto de cambiar gracias a John Cade. Cade veía cómo la salud mental de sus pacientes se deterioraba ante sus propios ojos, y en aquellos que fallecían empezó a practicar autopsias, y así descubrió que ciertos rasgos físicos en el cerebro guardaban relación con sus síntomas. Lo que Cade comenzó en el campo de prisioneros le inspiró en sus investigaciones al volver a Melbourne después de la guerra. Cade trataba a un grupo de exsoldados afectados por diversos trastornos mentales. Entre ellos estaba la manía, caracterizada por la hiperactividad y una euforia excesiva. En 1948, John Cade intuyó que la manía podía deberse a un exceso de sustancias químicas en el organismo, mientras que la depresión estaría vinculada a su déficit. Así que empezó a investigar, pidiendo a las enfermeras muestras de orina de los pacientes que luego guardaba en su propio frigorífico en casa. Yo tendría cuidado de no confundir esto con zumo de manzana. Tampoco me imagino que olería muy bien. Cade no contaba con equipos modernos de análisis químico, así que ideó su propio experimento. No, no te lo bebas, Tony. Lo que hizo fue aún peor. Lo que hizo fue meter la orina en jeringas e inyectarla en el abdomen de conejillos de indias. Sí, de los de verdad, de esos tan suavecitos. Iba aumentando la dosis hasta que los pobres animalillos morían, y luego anotaba tranquilamente en su cuaderno el momento en que los conejillos de indias estiraban la pata. ¿Por dónde empezar? ¿Obtención de fluidos corporales sin consentimiento? ¿Ensayos con animales sin control? ¿Métodos experimentales sin base alguna? Sí, muy mal. Cade descubrió que los conejillos de indias a los que se les inyectaba orina de pacientes maníacos morían mucho antes que los que recibían la de otros pacientes. ¿Y qué significaba esto? Que los pacientes que tenían algún tipo de problema de salud mental tenían una orina más tóxica. El siguiente paso de Cade fue intentar reducir la toxicidad de la orina de los pacientes maníacos con un medicamento habitual para la vejiga, el litio. Los médicos llevaban recetando sales de litio para problemas renales, es decir, del riñón, la vejiga o la vesícula biliar, desde el siglo XIX. Así que Cade mezcló aquella orina tóxica de los pacientes maníacos con sales de litio y volvió a inyectar a los conejillos de indias. ¿De dónde sacaba tantos conejillos de indias? No es como si anduvieran correteando por ahí. Y como esperaba, las sales de litio redujeron la toxicidad de la orina. Ahora hacía falta una dosis mayor para que resultara mortal en los conejillos de indias. Pero las sales de litio tuvieron además otra consecuencia que Cade no había previsto. Resultó que los conejillos de indias empezaron a estar un poco más calmados, más tranquilos y sosegados. Cade seleccionó a su primer conejillo de indias humano del hospital mental Bandura, un tal Bill Brand. Pese a su cuestionable ética en la experimentación animal, John Cade era un hombre religioso y de honor y no podía probar en sus pacientes algo que antes no hubiera probado en sí mismo. De repente el tío tenía conciencia. ¿Y qué hizo? Lo probó él mismo. Tomó sales de litio durante varias semanas para ver si le pasaba algo malo. Como no se quedó seco ni desarrolló síntomas alarmantes, decidió que sería ético probarlo con sus pacientes.
Cade seleccionó a su primer conejillo de indias humano del hospital mental de Bandura, un tal Bill Brandt. Bill Brandt llevaba casi 30 años con un cuadro psicótico y había pasado buena parte de ese tiempo como interno en Bandura. Presentaba síntomas claros de psicosis y manía. Hurgaba en la basura, intentaba fugarse y llegó incluso a cortarse las yemas de 2 de sus dedos. Cade empezó a administrar a Bill Brandt litio en forma líquida a diario. Después de unas 3 semanas con el tratamiento, el comportamiento de Brandt empezó a mejorar. Para empezar, dejó de hurgar en los contenedores, hablaba más despacio y empezó a cuidarse. Eran muy buenas señales. Después de 2 meses de tratamiento, Bill pudo dejar Bandura, donde había pasado los últimos 30 años de su vida. Fuera empezó a construir una vida más normal. Incluso encontró un trabajo. Al ver que otros 9 pacientes mostraban signos similares de mejoría, Cade proclamó su terapia con litio como un éxito rotundo. ¡Genial! ¡Fúmate un puro! ¡Arranca las rotativas! ¡Esto merece una edición especial! Todo esto era muy emocionante para Cade, pero puede que no fuera en realidad el tratamiento revolucionario que él creía. El litio ya había sido recetado a personas con problemas de salud mental. ¿Perdón, qué? En 1870, el bromuro de litio se había utilizado con fines hipnóticos para calmar y relajar al paciente. Aunque no tenemos claro qué motivó aquella investigación del siglo XIX sobre el litio, se sabe que durante un tiempo fue un remedio popular. Otros médicos de Estados Unidos recetaban litio para la manía. Pero aquellos estudios se habían olvidado rápidamente y de forma inexplicable. ¿Habían muerto en vano todos aquellos animalitos? No, aquellos animalillos no murieron en vano, porque si John Cade no hubiera redescubierto el uso del litio para tratar las enfermedades mentales, quizá habría seguido siendo una terapia olvidada, quién sabe durante cuánto tiempo. Por desgracia, las grandes esperanzas de Cade se desvanecieron cuando Bill Brandt fue readmitido en el hospital de Bandura. Al parecer había dejado de tomar su medicación. Lamentablemente, una vez que dejó de tomar litio, recayó gravemente en la misma enfermedad que lo había llevado a ingresar en la institución psiquiátrica. Los revolucionarios hallazgos de Cade pasaron prácticamente desapercibidos para la comunidad médica hasta que Montesquieu se topó con el artículo en 1952. Skou, un psiquiatra danés con un enfoque más formal hacia la experimentación médica, llevó a cabo su propio estudio, más cercano a cómo se realizan hoy los ensayos clínicos. Hizo un ejemplo de lo que hoy llamaríamos un ensayo simple ciego. Así que lanzó los dados y la mitad de sus pacientes recibieron litio y la otra mitad no. Observó una disminución del 87% en los episodios maníacos y depresivos en quienes recibieron el tratamiento con litio. El litio ofrecía ahora una nueva vida a los pacientes con graves trastornos mentales. Hoy en día, Skou es mundialmente reconocido por su labor pionera en la producción de un tratamiento para el trastorno bipolar. Pero aunque la eficacia del litio está demostrada, los médicos aún no están seguros de cómo lo hace. Pues mira qué bien. Se sabe que el litio actúa tanto en el cerebro como en la médula espinal y que aumenta la conexión entre las células. Los estudios neurológicos de pacientes con trastorno bipolar han revelado que suelen tener un volumen mucho menor de materia gris en las zonas del cerebro relacionadas con la regulación del estado de ánimo. Pero tras los tratamientos con litio, las imágenes cerebrales muestran un aumento de la materia gris en las zonas que gestionan las emociones y el control cognitivo. 70 años después, John Cade sigue siendo recordado por haber descubierto el litio como tratamiento para la salud mental. Es bastante increíble que se le considere un gran pionero de la medicina cuando, en realidad, no fue el primero en hacer ese descubrimiento. Y encima, los métodos que usó fueron más que cuestionables y muchos de los tratamientos ni siquiera funcionaron. Sí, vale, Simon. Aún así, la labor de Cade ha sido probablemente la que más impacto ha tenido en la medicina psicológica entre todos los descubrimientos hechos por un australiano. Un dato súper específico, pero vale. Quiero pensar que Bill Brandt y esos pobres conejillos de indias se alegrarían al saber que su paso por la historia de la medicina ha ayudado a millones de personas en todo el planeta.